7 de Ishmael. Está escrito en el libro de Job. Job dice, después de que le sucedió todas sus tragedias, en el momento en el cual la persona recibe sufrimiento, si sabe recibirlos con humildad, recibirlos con entendimiento de que Hashem está en los cielos y tú estás en la tierra, por lo tanto, tú no comprendes las cuentas que Hashem hace, tú no comprendes las calculaciones divinas. El ser humano tiene un intelecto tan bajo y tan débil comparado con los seres supremos que, por ejemplo, voy a decir una historia que aparece en el Midrash. El rey Salomón tenía un conocimiento fuera de nuestra imaginación. Fue el hombre más sabio de todo, como está escrito. No existía un hombre más sabio que el rey Salomón, en el libro de Reyes. Hizo el Midrash que una vez le dijo a uno de sus sirvientes o estudiantes, que se llamaba Ben Yehoyadá, y le dijo, tráeme al rey de los seres negativos, al rey de los demonios, que se llama Ashmedai. Y le dijo, pero ten cuidado, no hables con él, porque él es bien peligroso. Entonces viene Ben Yehoyadá, era un sabio también, y lo agarró, lo atrapó. Entonces en lo que iban caminando, en lo que iban yendo, viene esa entidad y se empieza a reír. Se empieza a reír fuertemente. Y le pregunta, ¿qué te ríes? ¿Qué te da risa? Y él le dice que mira, aquí en la casa que tú ves aquí al lado, hay un hombre que él se llama brujo, él se llama un mago. Quiere decir, entre comillas, en las épocas antiguas, las personas que eran brujos o magos eran considerados los sabios. Entonces, se supone que él es un sabio. Y él no sabe que debajo de su casa hay un tesoro oculto. Él no sabe ni dónde está parado. Y él cree y predice, y él dice que puede predecir el futuro. Eso es una idea de nosotros, para nosotros. Que entendamos el concepto de que nosotros no sabemos literalmente dónde estamos parados. Qué hay debajo de nosotros, qué hay arriba de nosotros. Así quieres entender el juicio divino, quieres entender por qué el Creador hace las cosas. Dice Rambam, Ilu da'atif eitiv. Si yo lo conociese completamente al Creador, yo fuese Él. No podemos comprender 100% exactamente. Ahora, mientras más aumente la persona en su conocimiento de Torah, más tiene la capacidad de entender eso. Más tiene la capacidad de comprender los sufrimientos, por qué vienen. Porque si una persona cuenta todos los pecados que ha hecho en su vida, toda la falta de recato que ha visto, todos los pecados en general, todas las palabras obscenas que ha dicho, entonces observa la cantidad de sufrimiento que le viene y no le sorprende. Y le dice a Hashem, yo sé que me lo merezco. Pero aquí en el caso de Job era particular. ¿Por qué era particular? Porque Job no había hecho ningún pecado en esa encarnación. Como explica el Ari Kadosh, Job había sido afligido por pecados de su vida anterior. Y esa es la respuesta a la pregunta que muchas personas se hacen: ¿por qué bebés sufren? ¿Por qué niños nacen ciegos, nacen con enfermedades, nacen siendo autistas, etcétera? ¿Cuál es la razón? La respuesta: lo que tú ves ahora en realidad es un alma que en la vida anterior estaba reencarnada y hizo pecados. Porque hay una regla bien grande y bien importante en Surim Velo Abon: no hay sufrimiento si no hay un pecado. Por eso,
cada vez que la persona le viene en sufrimiento, tiene que decir lo que dice el libro de 3, verso 40, que dice: Nespesá de Rajenu, Benascora, Benashuva Aleja, que es el libro de Lamentaciones. La traducción de lo que acabo de decir es lo siguiente: vamos a investigar nuestros caminos, así como detectives, Benascora, y vamos a indagar sobre ellos para entender cuál es la razón que nos trajo estos sufrimientos. Benashuva Aleja, y luego vamos a volver y hacer arrepentimiento. Que el arrepentimiento es lo siguiente: abandono del pecado, asigat het, hareta, lamentación del pecado, y confesión, como descrito en el libro de Mishlei 28, verso 13, umodeb, que quiere decir confirma que pecó, veosef, y abandona, que también en el confirmar que pecaste se encuentra la confesión dentro de eso, y se encuentra el arrepentimiento o la lamentación. Veosef, y el abandono del pecado, Yeruham, tendrá la persona misericordia. Y comenta Rabbeinu Yonah que es el pilar de la Teshuvah en todo el judaísmo, básicamente, que de Rabbeinu Yonah sale todo el conocimiento que nosotros tenemos de Teshuvah a través de un análisis que hizo del Salmo 51, que es el Salmo de Teshuvah, que compuso el rey David después de lo que sucedió con Bathsheba. Rabbeinu Yonah agarra ese salmo, lo analiza y lo escudriña de tal forma que sale un libro que se llama Sharet Teshuvah. Ahora, nos dice que fuera de esos 3 principios y conceptos básicos del arrepentimiento, no hay arrepentimiento posible. Entonces, uno tiene que saber que uno de los conceptos primordiales de la vida es el temor del pecado, y si se hizo el pecado, el arrepentimiento tiene que ir de la mano, tiene que ir al lado. Como dice la Torah, Isha el Ajotá, una mujer y su hermana. Cuando una mujer tiene una hermana, son bien apegadas la una a la otra, especialmente si viven cercanos. De la misma forma, una persona que peca, ese concepto no está en tu mano, puede que no esté en tu mano, como está escrito en el libro de Coelet, Eclesiastés 7, verso 20, no existe justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Así que el pecado existe. Existe un rabino que se llama Ktav Sofer, que era el hijo del Hatam Sofer, y él escribe que la gematria de la palabra vida en hebreo quiere decir Haim, es la palabra Het, pecado, para enseñarte que no se puede vivir sin el pecado. Y si se peca, Hashem dio, el Creador dio la solución, que es el arrepentimiento. Y toda persona tiene eso en su mano. Es algo que tiene que estar grabado en la mente del ser humano. En el momento que hago algo mal, tengo que corregirlo. De la misma forma, cuando a una persona se le cae algo, tiene el instinto de agarrarlo automáticamente, de tratar de evitar de que se caiga. O si se cae, incluso si ya se cayó, tiene el instinto de volverlo a levantar. De la misma forma, si el hombre cae en el pecado, tiene que volver a levantar su alma y hacer arrepentimiento. Y de esa forma, dependiendo del grado del arrepentimiento, puede ser capaz de cancelar los castigos, cancelar los sufrimientos que le tendrían que haber de venir por sus pecados. Entonces, Job, cuando le vinieron sufrimientos, ¿qué dijo? Dijo una ley de cómo la persona tiene que reaccionar a los sufrimientos, que es: Hashem Natan, el Creador dio; Hashem Lakach, el Creador agarró; y Yehi Shem Hashem Eborach, pero el nombre del Creador siempre sea bendecido. Muchas personas, cuando le viene sufrimiento, lastimosamente tienen la mala inclinación de rebelarse en contra del Creador. Y eso proviene de la ignorancia, porque tú fuiste el que te trajo esos sufrimientos. El Creador simplemente te está ayudando, te está limpiando, te está haciendo un bien. El Creador es la raíz de todo bien. No es posible que del Creador salga algo malo. Lo que tú percibes como algo malo, el Creador lo percibe como una misericordia. Todo eso era una introducción.
porque el camino de la conexión con el Creador siempre van a haber bumpings, siempre van a haber dificultades, pero uno tiene que estar dispuesto a pasar esas dificultades, como en la vida. Cuando una persona quiere ser exitoso, quiere tener, no me gusta agarrar el concepto de éxito con el concepto de tener dinero, no me gusta. ¿Por qué? Porque el tener dinero o no depende de Hashem, depende del Creador. Como te he escrito en la gramática en Beitzá, página 16, que todo el sustento del Creador lo decide de un año a otro. Quiere decir, si una persona es millonario o es pobre, el Creador lo decide. Sale de la boca de Hashem, así como el Creador decide quién está enfermo y quién no. El Creador decide quién se cae y quién no. El Creador decide quién es alto y quién es bajo. El Creador decide la forma, la fisionomía de una persona. Entonces, ¿por qué vamos a agarrar algo que depende del Creador como éxito o no? Éxito, de verdad, es algo que depende únicamente de ti. ¿Qué es lo único que depende de ti? Si tienes temor del cielo o no. Si tienes temor del pecado o no. Si eres justo o no. Por eso en la Torá, en ninguna parte sale que una conexión entre un hombre exitoso y un hombre que tiene dinero. Una sola vez la Torá dice que Isaac tenía mucho dinero, era bien exitoso económicamente, y decía, el hombre iba y se hacía grande, pero todo eso era como resultante y como premio por su justicia, porque era un hombre que estaba dispuesto a dar su cuello Leman Hashem, por el nombre de Hashem. Entonces, una persona que no sabe nada de Torah, nada de espiritualidad, que está en el nivel 0 por ahora, que puede subir exponencialmente dependiendo de su deseo, dependiendo de su intelecto, de pensar las cosas, tiene que saber también lo siguiente. Dice, Job lo dice en forma de reprensión al mismo, o de lamentación. En el libro de Job 3, verso 11. Dice, Madua kidimuni berekaim omash shadaim ki inak. ¿Por qué me precedieron? Quiere decir, ¿por qué me precedieron los muslos? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, obviamente, que te hagas la pregunta. En otras palabras, uno lo puede entender en el nivel más simple, de que lo precedieron los muslos. ¿Por qué nací? Básicamente es lo que está diciendo. ¿Para qué nací? ¿Por qué nací? Pero en el nivel del secreto, en la Torah, existen 4 tipos de entendimiento que están codificados en la palabra pardes. Y de ahí viene la palabra en inglés paradise, que es como pardes, que quiere decir un acrónimo de las siguientes 4 palabras. Son 4 letras, que acrónimo de 4 palabras, que son el acrónimo de 4 palabras. Pshat quiere decir sentido literal. Remes quiere decir una pista, una alusión a algo. Y ahí entra todo lo que es numerología. En hebreo las letras tienen un valor gemátrico. De la Aleph a la Yud son 10, de la Kaf a la Kuf de la Aleph a la Yud es 1, 2, 3 hasta el 10. De ahí en adelante va de 10 a 100, de 100 hasta 400 termina. Son 22 letras hebreas, cada una de ellas tiene un valor gemátrico, tiene como un peso, un valor. Entonces, si una palabra tiene la misma gematría que otra, está dando una alusión a que hay conexión entre esas palabras. Eso es el segundo nivel de entendimiento de la Torah. Después tenemos el Midrash, que quiere decir historias de cómo sucedieron estas escenas, cómo fueron en realidad, qué había detrás de ello, cuál fue el contexto. Todo eso se llama Midrash. Y eso se recibe en el monte Sinaí. Todos los Midrashim se recibieron en el monte Sinaí hace 3.300 años atrás. Después tenemos el Sot, el secreto, que eso es lo que se llama la Kabbalah. Ahora, cada uno de esas formas de entendimiento del ser humano tiene que hacer todo lo posible para adquirirlos. De esa forma él obtiene conexión con el Creador. Él obtiene
metikut, dulzura en el estudio de la Torah. Entonces, en el sentido literal ya lo explicamos. Vamos a saltar ahora al sentido oculto. ¿Qué significa? Que cada hombre, no solo yo, cada hombre nace y lo que lo recibe, su entrada al mundo es o son los músculos de su madre. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué eso sucede? Job lo dice en forma de lamentación, pero también uno puede a través de eso entenderlo si uno tiene las llaves en el sentido profundo. ¿Por qué pasa eso? Cuando dice la Torah, la Kedoshá, la Santa Torah, que Hashem hizo al hombre Betzelem Elohim en la imagen de Dios, no quiere decir Hasbe Shalom, Dios no quiera, que Dios tiene forma de hombre. Ese es un error completo, porque está escrito: no viste ninguna imagen. En el libro de Deuteronomio, no viste ninguna imagen, no de lo que hay en la tierra y no de lo que hay en los cielos. No forma de un hombre, una forma masculina, no una forma femenina. Entonces, ¿cómo puede ser? Aquí podemos ver una contradicción. Nunca existe ninguna contradicción en la Torah. Si una persona encuentra una contradicción, que haga pregunta de la contradicción, por qué sucede, y va a recibir una respuesta. Y la respuesta de esto es la siguiente: Hashem, el creador, como está escrito en muchos libros de Kabbalah, el Zohar HaKadosh, el libro de Etz Haim, es algo que nosotros no podemos llegar a comprender, que nosotros no tenemos entendimiento de qué es, porque no tiene cuerpo, no tiene fisicalidad. Pero lo que sí podemos entender es que de pasar a algo espiritual, a algo físico, tiene que haber un tubo o varios tubos que haga esa transición de algo espiritual a algo físico. Entonces Hashem hizo su luz espiritual, etcétera, que se llama el Ora Ein Sof, una luz infinita. Debajo de eso hizo 10, digamos, energías, 10 luces, que es lo que nosotros conocemos como las 10 sefirot. Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. Esas son las 10 sefirot, por eso siempre se repite el número 10 en la Torah. 10 pruebas pasó Abraham Avinu, 10 pruebas pasaron los padres en el desierto. Las 10 palabras, con 10 dichos se hizo el mundo, el universo, etcétera, etcétera. Todos los 10 siempre es alusión a las 10 sefirot. Ahora, cada hombre está hecho a esa imagen, a la imagen de las 10 sefirot. Quiere decir, la kipá o el cobertor de la cabeza es Keter, cerebro derecho, Jochma, cerebro izquierdo, Binah. Después tienes Hesed, el brazo derecho, Geburah, el brazo izquierdo, Tiferet, el torso. Después tienes Netzach, es el muslo derecho, Od es el muslo izquierdo, el Yesod es el órgano de la circuncisión, el órgano reproductor masculino, y los pies es Malhut. Entonces, ahora que nosotros entendemos eso, podemos entender por qué cada ser humano, en el momento que nace, lo reciben los músculos. ¿Por qué? Porque eso representa algo. Eso representa algo espiritual, que es lo que vamos a explicar con la ayuda de el creador Hashem. El muslo también está haciendo alusión a muchas cosas. Ahorita mismo estoy pensando en muchas cosas. Pero si vemos en el sentido más simple de todas las cosas, nosotros sabemos que, como acabamos de mencionar, Netzach y Od representa el muslo izquierdo y el derecho. Uno representa el atributo de la humildad. El otro representa el atributo de la paz. Quiere decir, en el momento que el hombre nace, el creador le está diciendo cómo puede ser exitoso y cómo puede fracasar. Todo depende de los muslos, o del secreto de los muslos, que el derecho representa la humildad, el izquierdo representa la paz. Si el hombre es humilde,
El hombre tiene un espíritu bajo, como dijeron todos los grandes hombres de la historia: Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, Shlomo. Todos eran humildes. Todos eran personas con un espíritu bajo. Desde Abraham vino hasta el rey David. Abraham vino y dijo: yo soy polvo y ceniza, como está escrito claramente en la Torah. El rey David dijo: Anojito la'at velo ish, yo soy un gusano y no un hombre, como está escrito en el Salmo 22, verso 7. Y dice la Gemara Masechet Julín, página 66, que Hashem ama al pueblo de Israel porque Él le da grandeza al pueblo de Israel. Ellos se hacen humildes, porque la humildad es lo que te permite a ti ser un sirviente de Hashem. Si tú no tienes humildad y tú estás lleno de ti, tú eres tu propio Dios, tú te amas a ti mismo, tú diriges toda tu devoción a ti, todo gira en torno a ti, tú eres el mejor, nadie es mejor que tú, insultas a los demás. Mucha gente tiene el hábito de ignorar a los demás, como que tú no estás en mi nivel para yo hablar contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es arrogancia. Todo eso es una abominación delante de los ojos del Creador, como está escrito en Proverbios 16, verso 8. Y es una garantía que la persona fracase su existencia como ser humano. Por eso el Creador le pone al bebé ese concepto de que apenas naces, tienes que apegarte a estos dos atributos. Uno es la humildad, y la humildad va a tener como consecuencia la paz con los demás. La paz también con el Creador. Por eso dice Hashem Yitbaraj en el libro de Isaías: En Shalom amar Hashem la Reshaim, no hay paz para el malvado. Entonces, en el momento que la persona tiene humildad, tiene un espíritu bajo, se da cuenta de la falsedad de la arrogancia, porque la arrogancia en sí es falsedad. Si te pones a pensar en todos los defectos que tienes, en todas las faltas que tienes, en todas las carencias que tienes, en cuánto tú dependes del Creador, en cómo si el Creador no te ayuda no puedes estudiar, no puedes hacer absolutamente nada. Estás tan bajo, en un nivel tan bajo, que puedes terminar siendo una persona que no tiene absolutamente nada, un pobre. Si el Creador lo decide, la persona puede terminar teniendo una vida horrible. Puede agarrar a la persona que está en la cima de las cimas, y terminar con esa persona hasta que termine en lo más bajo. Entonces, en el momento que la persona tiene humildad, se conecta con la mayor cualidad, una de las mayores cualidades, se asegura que todo lo que escuche del conocimiento del Creador lo acepte. Eso es lo que dice el Creador, eso es lo que dice la Torah. Yo estoy mal, ya, eso es todo. Entonces la persona puede cambiar, entonces la persona puede mejorar. Ahora, eso es difícil porque en la sociedad que nosotros vivimos, lastimosamente, todo gira en torno a la arrogancia. Parece ser como si mientras más arrogante eres, más éxito tienes, pero eso es en la clipa, eso es porque las fuerzas del mal, eso es lo que quieren hacer que tú creas, porque saben que en el momento que tú haces eso, perdiste el juego. Y el atributo de la paz también es uno de los atributos más importantes que puede hacer que la persona pierda completamente el juego de la vida, si lo queremos llamar así. Es bien interesante como todas las personas en el momento que juegan un videojuego no tienen ningún problema en seguir las reglas de ese videojuego, en hacer las misiones, en pasarlas todas, en desear ganar. En el momento que tú le presentas cómo todo este mundo en sí parece y se asemeja como un videojuego, y que la forma de jugar y ganar es estudiando Torah y es aprendiendo cada vez más, así como en la escuela, como estudiamos en otros shurim. Y mientras más estudies, mejor estudiante, etcétera. Mientras más aplicado quiere decir en tus deberes, que son los preceptos que haces, mayor probabilidad tienes de ganar y de tener una buena marca y no repetir, etcétera. De la misma forma, vemos que
la persona no sigue en el camino. Tienen resistencia, se oponen a jugar este juego de la vida. ¿Por qué? Que existe una mala inclinación. Existe una fuerza dentro de nosotros que se llama un ángel negativo, que nos empuja constantemente a hacer lo que es contrario a la voluntad del Creador, contrario al propósito de la existencia. Y ya que hablamos de los juegos, yo creo que uno de los videojuegos más famosos de todos se llama GTA V o GTA. Que básicamente, ¿en qué consiste ese videojuego? Consiste en que tú eres un criminal, tú matas personas, tú robas, creo que es acrónimo de la palabra Grand Theft Auto, un gran ladrón de carros. La palabra GTA viene de la palabra Joté, es como la palabra Joté, tiene las mismas letras en hebreo. Si tú escribes GTA, escribes Joté, son lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que ese juego se trata de ser un pecador. En el nombre está el secreto de eso. Conoce que la existencia es lo contrario. La existencia se trata, este mundo se trata de ser justo, de conectarte con la presencia divina, de subir niveles en la espiritualidad, de subir niveles en tu conocimiento de Torah, de perfeccionar tu cualidad de carácter. Y una de las cosas que más genera en la persona perfección en todos los ámbitos, no solo en los actos, no solo en las cualidades de carácter, no solo en los pensamientos, sino que en todos los aspectos, en sus detalles, es dar mérito a los demás, traer mérito a las demás personas. Agarrar a una persona que está lejos del camino, que está en una vida incorrecta, que por lo tanto es un rasha, es un malvado, delante de los ojos del Creador. Entonces, no está en paz con su Padre en los cielos, y hacer que haga la paz con el Creador. Entonces, la forma que tienen, las fuerzas del mal, para evitar que el hombre consiga su objetivo, que al final, que es una vida eterna positiva, un cielo, un premio en el otro mundo, es que causan en el hombre arrogancia y causan que el hombre sea mahtiat arabim, que influencia a los demás a pecar. Con esas dos combinaciones, si la persona se ve en él mismo que es arrogante y que influencia a los demás a pecar, eso es una clara señal de que está perdiendo en su vida, en su juego. Porque a partir de ahí no va a recibir la verdad cuando se le presente. Incluso si él ve todas las pruebas que hay de que la Torah es verdad, que no es una creencia, es una ciencia, es como la matemática. 1 más 1, 2, Hashem existe, la Torah es verdad. Igual. Pero la persona tiene que esforzarse para llegar a ese conocimiento. Pero lo contrario, si la persona no es seguro de que si la persona quiere ser humilde, va a ser humilde. Necesitas ayuda del Creador. Necesitas estudio de Torah. Es una lucha, una guerra bien difícil de pasar, que es constante durante toda la vida. Mientras más humilde sea la persona, más ayuda divina tiene, más siyata dishmaya. Entonces las fuerzas del mal saben eso y luchan constantemente en influenciarte de que no seas humilde. Y ser humilde no quiere decir que te dejes pisotear por los demás, que en parte sí, pero en parte no. Entonces hay que estudiar para saber cómo actuar, cómo comportarse. Y lo más importante, darle mérito a los demás, que una va a llevar a la otra. Que cuando tú le das mérito a los demás, tú te das cuenta de que ese no eres tú. Eso es literalmente que el Creador te está dando una ayuda, una fuerza, una inteligencia que no es tuya, que con tu potencial no existe. Tú te ves a ti mismo anulado completamente, siendo como una marioneta en las manos del Creador, que el Creador te utiliza para hacer el bien, para cambiar a las personas,
para prevenir malos comportamientos, malas cualidades, etc. Baruch Hashem Leolam. Amén, amén.